de un sacerdote donde decía que, que es en la parte, por ejemplo, en el huerto de los olivos, cuando él dice, si es posible aparta de mí este cáliz, que de pronto ahí también se ve la humanidad, pero inmediatamente está la divinidad cuando dice, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces que nunca cuando el Señor mostraba la humanidad, estaba dejando, siempre aparecía la divinidad. Sí, pues también su humanidad era importante, o sea, él sufría, sentía lo que un ser humano siente y lo expresaba. O sea que hay que mirar las dos cosas y mirarlas como son. O sea, una es humana y otras son divinas. Él actúa en su divinidad cuando esos milagros aparecen. Está la parte divina. Actúa en su divinidad en la palabra cuando predica. Y actúa en su humanidad cuando tiene sed, cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, cuando llora. Las tentaciones. Sí. Entonces están los dos, ¿no? El hombre y Dios. Sí, eso es. Entonces, bueno. Bueno. Queridos oyentes de Radio María, les damos la bienvenida a nuestro programa Seamos Paz. Le damos primero que todo gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos encontrarnos hoy en este espacio que busca sembrar la paz que debe comenzar en el corazón de cada uno de nosotros. Para iniciar vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe. Seguimos con el Santo Rosario y daremos inicio a nuestro programa. Espíritu de Dios, te damos gracias por traernos aquí, Señor, para deleitarnos, Señor, con tu presencia. Te pedimos, Señor, que prepares nuestro corazón, Señor, que prepares esa tierra, Señor, que la hagas tierra fértil, Señor. Bendícenos, ilumínanos, Señor. Amén. Amén. Bueno, ya con la presencia del Espíritu Santo, de la Mamita María, ahora sí vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy con Andresito, que es nuestra compañía siempre en el programa, y después nuestro invitado especial Marino Restrepo pues les dará el saludo de hoy. Bueno, pues, yo quiero saludarlos a todos. Qué bendición empezar pues con Mamita María, con el Espíritu Santo y pues con este gran invitado que el Señor ha traído nuevamente, el señor Marino Restrepo. Pues un saludo pues a ti, Teresita, y al señor Marino, un saludo grande. Gracias, mi amor. Bueno, hoy vamos a iniciar nuestro programa. Venimos de Semana Santa, estamos en época de resurrección y vivimos, nosotros hablamos en nuestro programa de maltrato y nosotros cuando vivimos Semana Santa nos damos cuenta que una de las personas más maltratadas en la historia fue nuestro Señor Jesucristo. O sea, maltrato más grande yo creo que no ha soportado hombre alguno, ¿es verdad, María? Así es. Entonces, en este programa vamos a reflexionar sobre lo que implica llevar la cruz y hasta dónde es ese hilo muy delgado entre llevar la cruz y permitir que pisoteen nuestra dignidad. Entonces, comencemos a hablar por el tema de dignidad. ¿Qué es la dignidad, Marín? Bueno, yo pienso que si nosotros hablamos de la dignidad desde nuestra fe católica, con la doctrina que nosotros hemos recibido y que nosotros profesamos, dignidad tiene que ver con moral, tiene que ver con principios, valores, tiene que ver con la integridad de todo lo que nosotros profesamos, la fe que nosotros profesamos. La dignidad cubre todo eso y también cubre la responsabilidad que tenemos con la vida que Dios nos dio. Nosotros somos responsables de cuidar de nuestro cuerpo físico, mental, espiritual y debemos no solamente cuidarlo, pero hacerlo respetar. Y todo esto tiene una escuela, es una cultura también, porque está envuelto con los medios en que nosotros
crecemos, las culturas, hay toda clase de elementos sociológicos, políticos, económicos en los que un hombre está envuelto y que tiene que participar en ellos. Hay personas que viven en países que están constantemente en conflictos, de guerra, como muchos países en el África, y ahora pues muchos países en Latinoamérica ya han dado esas señales, ¿no? Entonces la dignidad es el cuidado de nuestra integridad como seres humanos. No podemos, es decir, el Señor nos ha enseñado que volteemos la otra mejilla si nos golpean una, pero esa es la lección de la humildad. Hay que leerlo también entre líneas, porque la escuela de Jesús con relación a las parábolas y los ejemplos que él puso es una escuela espiritual y tenemos que leerla y saber cómo traducirla a nuestra vida cotidiana y nuestro actuar entre nosotros, en uno a uno y en comunidad, y como nación y como familia humana. Y todo eso envuelve la dignidad, porque nosotros pertenecemos a una comunidad, a una sociedad, a una nación, y también pertenecemos a toda la humanidad. Entonces, la dignidad es vivir dentro de todos sus parámetros, pero en obediencia a Dios. Esa es una persona digna. Entonces, hablábamos hace poco del caso de Jesús cuando dice, ¿por qué me pegas?, ¿no? Y uno se pregunta, pues, si el Señor nos dijo antes que volteara la otra mejilla, ¿por qué está reclamándole a ese soldado?, ¿no? Pero la realidad es que cuando Jesús habla y pone todos esos ejemplos, siempre que puso esos ejemplos estaba localizado, estaba en una clase especial que estaba dictándole a sus discípulos, a sus apóstoles, y estaba en circunstancias específicas y hablaba de eso. Entonces, en el caso, por ejemplo, de ¿por qué me golpeas?, ¿por qué me pegas?, estaba en un juicio y lo estaban acusando de cosas que él no hizo, cosas falsas, ¿no? Y entonces, cuando le pegan, él reclama por qué le pegaron, pero no se estaba quejando de que le pegaron, sino que quería saber por qué, porque son dos cosas muy diferentes, el no aceptar que lo golpean y lo otro es no saber por qué, ¿no? ¿Por qué me golpean? Son dos cosas aparte, ¿no? Porque cuando Jesús habla de voltear la otra mejilla, obviamente ese que va a voltear la otra mejilla sabe por qué lo están golpeando, ¿no? Porque alguien lo está ultrajando de alguna forma, y generalmente él se refería a la conducta humana cuando las personas no deben ser violentas, no se debe pagar mal con mal, uno no debe pagar violencia con violencia, y más bien uno debe agachar la cabeza, ¿no? y entregar las armas cuando no se pone en peligro la vida, porque esa es la integridad que nosotros debemos defender, cuando no se pone en peligro la familia, cuando no se pone en peligro la integridad como ser humano, porque uno no puede decir, sí, voy a dejarme castigar de otro, en la forma que esa persona decidió castigarme, si estoy poniendo en peligro mi vida, mi integridad, mi familia, todo, ¿no? Es que precisamente uno de los principales objetivos del programa, que es hablar sobre el tema del bullying y el tema del maltrato, eso es lo que ocurre. Hay personas, un niño está en el colegio y de pronto lo empiezan a molestar y a agredir, y este niño empieza a permitir que lo agredan, y llegan casos y cada día aumentan, por ejemplo, los índices de suicidio en los jóvenes, porque no le dicen como que, alto, un momentico, ¿por qué me está golpeando? Que es precisamente a lo que se está refiriendo en este momento Marino. Entonces llega el momento en el cual decimos, bueno, pero entonces hablamos de llevar la cruz, pero entonces una cosa es llevar la cruz y otra cosa es permitir que nuestra dignidad, que atente con nuestra vida, con nuestra integridad, nos afecte de tal manera que personas que especialmente que están muy alejadas de Dios puedan llegar a esos extremos. Es verdad, y por ejemplo el Calvario de Jesús es un Calvario que Él aceptó en voluntad del Padre para salvarnos a nosotros. Entonces es un Calvario que Él sabía por qué era, o sea, era algo que Él decidió hacer. Digo,
me van a matar, pero con esa muerte los voy a salvar. Entonces está caminando con una misión, y ese es un tormento, un martirio, un sufrimiento que tiene una meta. Entonces, él está sufriendo por la salvación de nosotros. Entonces, cuando en la vida particular, cuando por ejemplo un niño o una niña está sufriendo bullying en el colegio, en la escuela, donde esté, en la universidad también, en el trabajo, mucha gente, el error que cometen las personas que se dejan abusar es que no ponen la queja, porque siempre hay un superior, siempre tienen a dónde ir. Si no se pueden defender físicamente de las personas, porque son mucho más fuertes o le tienen miedo o algo, pues pueden ir a donde un superior y poner la queja. Y si el superior no pone cuidado, donde sus padres, ¿no? Y en el caso de la gente que trabaja, donde el jefe. Y si no es el caso, le toca retirarse, ¿no? Pero tiene que respetar su dignidad y actuar con decoro, ¿no? Con su frente alta, no se puede pisotear. Hay formas de evitarlo. Pues lo que pasa es que cuando hay bullying y la gente no actúa, pues ya hay otras cosas para considerar, ¿no? Hay aspectos en la persona que se deben revisar. Además, que en esa pregunta, cuando Jesús le dice al soldado, ¿por qué me pegas? Yo creo que ahí también confrontó al soldado, porque él se puso a pensar, ¿realmente por qué lo estoy golpeando? Y si usted vemos ahí, yo entiendo como esa palabra, como que el soldado de todas maneras algo pasa con ese soldado, porque eso pasa también cuando la persona le están haciendo el bullying, que tú le dices, ¿por qué me pegas? Porque tú sabes que cuando se le está haciendo el bullying mucha gente se une, ¿no? Al más fuerte, entonces yo quiero ser amigo del más fuerte, entonces le pego a este que yo considero débil, a este que yo considero vulnerable, pero ahí está esa pregunta también, como dice el señor Marino, o sea, ¿por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? Y yo creo que mirando a las dos, ¿por qué me pegas? Yo creo que eso, y tú que sabes más de estos temas, y obviamente... ahí has mencionado también un aspecto que es muy importante y que lo vimos también en el maltrato que le hacían a nuestro Señor, es que empezó una persona y es que es como una psicología colectiva donde empieza todo el mundo a maltratar y ni siquiera saben por qué, pero se empiezan a llevar y a dejar llevar. Y nos damos cuenta que ya cada vez el índice de maltrato era tan alto que los mismos, yo vi un programa donde analizaban ese aspecto, cómo los soldados se ensañaban y entonces el otro como que quería ser más agresivo, golpearlo más, y eso es algo que vemos nosotros también en nuestra sociedad. Pues yo pienso que eso tiene mucho que ver con el animal que tenemos todos los seres humanos. Ustedes han visto que una jauría, la llaman así porque atacan en pandilla los animales a una víctima, ¿no? Un animal que está caído, sangrando, que le caen encima y lo devoran, ¿no? Entonces, el ser humano tiene el animal que en un momento dado se sale de control y que pierde su razón. Y cuando pierde la razón, ataca, solamente aparece el animal. Y en el bullying es el animal el que actúa, porque ahí no hay razón. Y simplemente ataca al débil, se va hacia el débil. Y el débil que ven sangrando, cojeando, que tiene sus limitaciones mentales, es decir, siempre se escoge para el bullying una persona así. Vulnerable. Sí, como hemos mencionado, el victimario tiene como parece que tuviera un radar especial para detectar cuál es la persona que es especialmente débil y hacia allá se enfocan. Y cuando alguien les dice, no, un momentico, y los pone en su sitio, el maltratador no los sigue molestando. Es como poner ese límite. Porque hay personas que no son violentas, que no son agresivas, pero que son pacíficas, pero no les hacen bullying, porque cuando les intentan hacer bullying de alguna manera, ellos ponen como su stop, o sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué está haciendo esto? Se enfrentan un poco, pero hay personas que son completamente víctimas, que son completamente vulnerables a ese animalito caído, donde la jauría solamente viene a acabar con él, y realmente pues también se engrandece pues el sacrificio de Jesús. Y yo quiero contarles una historia, un testimonio. Una mujer, escuché un testimonio hace poco, una mujer que se quejó ante Dios y le dijo, Señor, yo soy la persona que más sufre en este mundo, maltratada, odiada, vulnerada de todas las maneras. Y ella le contaba, mis papás no me quieren, abusaron de mí, tal. Ella le oraba así al Señor, le decía, tú no me quieres, nadie me quiere.
y ella se vio que ya no estaba en ese sitio. Ella le estaba haciendo esa oración cuando ella resultó en otro sitio. Y ella vio que ella decía miles y miles y miles de personas, todas insultando a un solo hombre, pero lo insultaban, lo golpeaban, lo escupían, y ella no sabía que ella lo único que sintió fue una angustia. Ella decía, pobre hombre, y ella miraba cuando fue metiendo entre la multitud, y ella decía, por favor, todos contra uno no, por favor. Cuando se dio cuenta, vio a alguien que no lo podía reconocer. Era completamente desfigurado, ella hacía una bola de sangre, y lo único que le alcancé a ver sus ojos, y me miró y me dijo, te amo. Era Jesús. El Señor le alcanzó a mostrar, y ella se arrepentía y le decía, Señor, yo no he sufrido nada. Ahora sí, yo no he sufrido nada. O sea, de verdad, y eso pues Marina nos puede entender realmente que es un sacrificio enorme, pero pues tampoco nosotros tenemos, o sea, hay que saber nosotros enfrentarnos a eso, pues para que en los colegios obviamente no pase eso, pero bueno, ahí usted nos puede dar más discernimiento pues de eso también, de eso que pasó con Jesús, que nosotros no nos alcanzamos tampoco a imaginar, ¿no? Pues lo que sucede, por ejemplo, con las víctimas es que en la selva hay un ejemplo clásico de que cuando es hambre, la cadena alimenticia, las fieras que se lanzan a alimentarse siempre se van contra una manada, digamos, de venados y atacan al venadito más débil, ¿no? Siempre el que está cojeando, el que está más débil, es el que cazan, ¿no? Entonces, eso es la naturaleza del animal. Entonces, siempre en el bullying es el animal el que actúa, no es la persona racional, sino el animal. Y como la gente que tiene ese instinto de violencia está más en el animal que en su razón, y mucho menos en el espíritu, ¿no? Entonces, cuando pasa lo de Jesús, todas esas personas que empiezan a convertirse en esa pandilla obsesiva, porque están apoyando los sacerdotes. Es que lo que sucede aquí en lo de Jesús es que estamos hablando de una cultura judía en la cual el sacerdote era como un dios. Y estamos hablando de Anás y Caifás, y ambos insultaron a Jesús, lo condenaron, lo declararon blasfemo, lo maldijeron y lo condenaron a muerte de una vez. Ya faltaba sino llevarlo a los romanos, porque ellos no podían colgarlo ni hacer nada, tenían que llevárselo a quien lo podía hacer, ¿no? Entonces, toda esa masa de gente judía, el pueblo, se volvió histérico, ¿no? En masa contra Jesús. Pero es el mismo instinto animal, o sea, es la fiera, ¿no? Esos hombres estaban cumpliendo con las escrituras, porque todo eso estaba escrito, así tenía que ser. Y por eso se dice que cuando Anás habló, y después Caifás, todo eso tenía que ver con un orden que venía en la voluntad de Dios, ¿no? Que es un misterio increíble de que esas cosas se tenían que dar así, todos los pasos que Jesús dio. Y cuando traducimos todo eso, porque es que la historia sagrada desde Jesús tiene que relacionarse con la vida particular de cada uno de nosotros. De lo contrario, nosotros no estamos entendiendo pero nada de qué se trata nuestra fe. Porque nuestra fe católica, nuestra fe cristiana, es una cristificación. O sea, estamos, como dice San Pablo, crucificados con Cristo en el bautismo. Y en nosotros se termina de completar los sufrimientos que faltan por completarse el cuerpo místico del Señor, que es la Iglesia. Entonces, por supuesto que nosotros todos vivimos una pasión para poder salvarnos, ¿no? Tenemos que entrar en la crucifixión, tenemos que entrar en todo el dolor y la pasión del Señor para poder resucitar con Él. Entonces, todo esto del bullying, por ejemplo, en una persona específica que esté padeciendo de eso, es parte también de su sufrimiento. Es parte, y la persona que lo está acosando, el victimario, esa persona está haciendo un papel, ¿no? Que es el papel que hace Judas, el papel que hace, es el papel que hace Judas, el papel que hace todas esas personas que golpearon a Jesús. Entonces ahí vemos como la presencia de Jesús también, en el que está golpeado. Y vemos la presencia del ser humano, que es el pecador por el cual Jesús se crucificó, ¿no? Entonces, en todo eso se ve el orden de nuestra fe, en todas estas acciones. Por eso no se puede juzgar ni al victimario ni a la víctima. No se pueden juzgar ninguno de los dos, porque son parte de un escenario que está ligado totalmente al drama de la cruz, todo, completo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es siempre actuar
para interceder por aquel que es el victimario, ¿no? Porque es el que está muy enfermo. Actuar por la víctima para que la víctima no pierda su fe, no se desborone, para que pase la prueba. Esa es la misión nuestra como cristianos, es mirar siempre dónde está la pasión, dónde está Cristo, en qué estación estamos del Calvario, ¿no? En cada acción de la vida. Como por ejemplo, tenemos elecciones en Colombia ahora y estamos mirando en qué estación estamos a medida que se acercan las elecciones, ¿no? Se acercan y miramos todo este drama de la cruz en Colombia de tantos años. Yo le digo a la gente en Colombia, en las oportunidades que he tenido este año de estar en algunos lugares predicando de Colombia, y siempre les he dicho, el Señor me ha mostrado con claridad de que el comunismo en Colombia no triunfará. El comunismo hace bulla, está haciendo mucho escándalo, especialmente en este momento, pero no va a triunfar acá. Colombia no comprará el comunismo, ¿no? Y la gente que lo está apoyando pues va a quedar muy mal y muy debilitada después de estas elecciones, ¿no? Y especialmente muy localizada, porque antes la mayoría de esta gente de izquierda terrorista, pues yo me refiero a los terroristas, porque hay gente de izquierda que son simples intelectuales, que no son violentos y que son simplemente ideólogos, ¿no? Y entre esos muchos estudiantes así, que son buenos, y gente normal, ¿no? Y gente que quiere la patria y que no quiere Colombia ser una Venezuela, pero tienen ideas liberales de izquierda. Y es muy respetable eso, cada uno tiene su forma de ver las cosas. Pero hay otros que son los terroristas, el violento, el guerrillero, ese tipo de personas que son muchos, ¿no? De los que están. Y gracias a Dios que por estas elecciones ahora, toda esa gente queda desenmascarada. Y eso es muy bueno para la seguridad nacional, porque nos ahorran muchísimo trabajo, ¿no? Porque mucha de esa gente queda a la luz. Sí, y hay un aspecto que ahora que menciono las elecciones, que precisamente estaba esta mañana en un foro donde estaban tratando sobre el tema de las noticias falsas y cómo se está manipulando ahora a través de las redes sociales, que las redes sociales también se han convertido en un instrumento en el cual sirve para desacreditar, maltratar y ya como que no tiene límites. Antes el límite y el manejo lo tenían los medios de comunicación, ya no hay límites. Entonces estaban comentando que existe Cambridge Analytica, que está respaldado por la Universidad de Cambridge, donde ellos se han especializado en noticias falsas para obtener los resultados que quieren para la persona que les paga millonarias sumas, y parece que esto tiene que ver desde la campaña de Estados Unidos, esa campaña que le hicieron contra Hillary, y es algo que están desenmascarando y dicen esto es absolutamente increíble, que hemos llegado, lo que Marinito mencionaba ahora, que ahora la gente no tiene ética, no tiene moral, no tiene respeto, lo único que interesa es si vamos a recibir mucho dinero, eso es lo importante. Entonces, ahí cuál es el papel, y también decían que tenemos que tener una responsabilidad, porque a veces nosotros podemos caer en ese juego de enviar cosas, le llegan cosas a WhatsApp y las enviamos sin siquiera fijarnos de dónde vienen, quién es la persona que está mandándolo, si existe algún montaje o no existe montaje. Entonces eso es algo que es novedoso y que nosotros como católicos también tenemos que mirar a ver cómo vamos a nosotros a manejar esta parte. A veces nos encargamos y difundimos cosas que resulta que eran falsas. Sí, es verdad. Todo esto es una maquinaria que ha producido toda esta sociedad decadente en que vivimos, este consumismo, el materialismo, el relativismo del mundo de hoy. Y va a ser peor a medida que pasa el tiempo, porque los principios de la moral se han convertido en un ridículo para esta sociedad. Y ya vemos, solo con las ideologías de género nos damos cuenta cómo destruyeron todos los principios y valores de lo que es el ser humano, ¿no? La integridad humana se perdió. Ya el ser humano se convirtió en un elemento que puede decidir por sí mismo
si un color siendo verde, si puede ser rojo, ¿no? Si quiere, ¿no? Si quiere puede decirle a todo el mundo, para mí ese verde es rojo, y todo el mundo tiene que darle esa libertad. La libertad la tenemos, ¿cierto? Pero se trata de los principios. Uno tiene que reconocer las cosas tal y como son, no como uno las supone, ¿no? Porque entonces, ¿en qué se convierte esa sociedad si somos una sociedad llena de suposiciones y la verdad se perdió? Y por eso que esas noticias falsas son parte de esta relatividad. Lo que ellos dicen es relativo. Yo puedo inventarme cosas falsas contra este candidato porque es parte del juego, y eso vale, porque se trata de ganarle. Nuestro equipo tiene que ganar y no importa qué tácticas usa, porque ¿quién dijo que tengo que decir la verdad? ¿Quién dijo? ¿Por qué tiene que? ¿Y cuál es la verdad? Como le dijo Pilatos a Jesús. ¿Y qué es la verdad? Sí, ese es el mundo, ¿no? Pilatos, eso es lo que son estas personas, ¿no? Es lo que hizo Facebook con ese grupo. Por eso está ante el Congreso, ¿no? Y esto es lo que pasa con el mundo hoy. Por eso nosotros no podemos ni alarmarnos, no podemos escandalizarnos y tampoco dormirnos, ¿no? Entonces uno tiene que estar pendiente de cuidar su territorio, de estar vigilante con su moral, sus valores, sus principios, la obediencia a Dios, y no dejarse contaminar por el mundo, pero al mismo tiempo no comprometerse, ¿no? En ningún aspecto. Y nosotros, ¿qué podríamos hacer? Porque nosotros también como católicos pienso que tenemos una responsabilidad, o sea, frente a los medios, uno consulta cualquier tema que tenga que ver, por ejemplo, con Jesús, y primero, antes de que salga alguna información católica, tú encuentras informaciones de todo tipo. Entonces, en eso yo pienso que sí nos estamos quedando un poquito rezagados nosotros como católicos, porque también tenemos que, como lo que tú dices es cierto, no alarmarnos, pero sí actuar. Y perdón, qué pena que yo le interrumpa aquí, pero no quiero dejar pasar esto que tú estás hablando de las noticias falsas, porque también se está viviendo en nuestros círculos católicos. Y hoy hablaba precisamente con una persona en un grupo de oración y decía, es que lo más que da más tristeza es que son personas que oran todo el tiempo, que se levantan muy temprano a hacer sus devociones y todo, y comparten noticias falsas sobre el Papa, que el Papa va a cambiar la Biblia, que va a quitar yo no sé qué, que el Papa dijo esto, que el infierno no existe, y un montón de cosas que, o sea, si usted está lleno del Espíritu de Dios, usted sabe que no puede compartir esa miseria, usted sabe que todo eso es mentira, ¿sí? Porque, pero la gente no, o sea, te llega y la gente ¿qué hace? Comparta, o sea, es como, y se autoproclaman que son súper católicos, y no sé si Evalino obviamente pues ha visto que hoy en día hay una tendencia ahorita de compartir noticias falsas, pero también en nuestra iglesia se está viendo harto, y pues eso es súper nocivo, ¿no? Pues mire, voy hablando de lo que hablabas antecitos, sobre nosotros tenemos que despertarnos como católicos por toda la información que hay. No podemos olvidarnos de esto, y es que los hijos del mundo son más astutos que los hijos de la luz. O sea, nosotros nunca tenemos que tratar de alcanzarlos en astucia. Hay abundancia de astucia, abundancia de cosas malas, pero nosotros no tenemos que ponernos entonces a igualarnos produciendo cosas buenas para igualar. Sí. No hay necesidad, ¿no? Lo que sí hay necesidad es de mantener nuestra integridad. Pero porque el testimonio más grande nuestro es nuestra obediencia a Dios. Ese es el más grande de todos. No que tengamos que estar como un parlante por ahí, ¿no? Pero, y también lo otro, como lo del Papa que estamos también hablando, veo lo siguiente. Todas estas cosas que hablan del Santo Padre. Y mire, el Papa Francisco es el único Papa que ha ordenado a todos los obispos del mundo a que saquen exorcistas, que los nombren. Y ha reunido toda esa gente en Roma para que los eduquen, porque el diablo se está apoderando de territorios inmensos. Ustedes se imaginan, no lo hizo Benedicto XVI, no lo hizo Juan Pablo II, no lo hizo los papas más santos, no lo han hecho. Y lo hizo Francisco, que supuestamente es el papa falso, que es el papa, y es el papa que todos los días está desenmascarando a Satanás, diciendo, el diablo es verdad, es una persona, no se dejen engañar. Entra por el bolsillo, cada rato dice cómo entra el diablo. Y miren esta última encíclica de él, es un tesoro, ¿no? Es una cosa increíble, porque es pura batalla espiritual, que solamente lo puede tener un apóstol de Dios, que es un enemigo de Satanás y que lo está combatiendo, dándole duro, porque este papa le está dando duro al diablo, está dando pero como es,
como ningún papa lo ha hecho en muchos siglos, ¿no? Han habido papas en el pasado, como el Papa Celestino, y otros que fueron exorcistas, ¿no? Se enfrentaron a Satanás, así, el León XIII, ¿no? Con su oración que le hizo a San Miguel Arcángel contra el diablo, ¿no? Y cosas así directas, personales contra Satanás. Y este papa lo está haciendo. Entonces imagínense cómo pueden hablar mal de un papa así. Es que están completamente locos, ¿no? Son católicos que están de amarrar ya. Nada más dice la palabra de Dios que Satanás no puede atacarse a sí mismo porque estaría dividido su reino. Sí. Sí, Y, claro. y pues vemos que el Santo Papa de verdad le está dando con toda y lo hace de una manera, con una sabiduría que realmente No, solo increíble. proviene. Es que solo pensar que ordena una orden, no fue un favor ni una recomendación, sino una orden de que todos los obispos tienen que nombrar exorcistas. Y no solamente nombrarlos, los tienen que educar de Educarlos. acuerdo a los parámetros de la iglesia. O sea, los tienen que educar de acuerdo a lo que Roma les va a enseñar. Sí. No, es que... O sea que ya no van, perdóname, ya no van a haber dioses, digamos, como en las ciudades, no, aquí no quiero exorcistas, no quiero. No va a haber eso. Ah, bueno. Precisamente por eso, porque es que él es así. Fíjese cómo le habla, este papa es el único papa que le ha hablado así a los sacerdotes y a los obispos. Ustedes han visto cuando él visita un país cómo les habla a los obispos y a los sacerdotes, dice, levántense a trabajar y dejen esos carros lujosos de todo eso que hacen, esa pereza, el televisor, no sé cuánta, atiendan las ovejas. Los sacramentos no se sí. pagan, algo así que escucha que la misa Pero no la se misa paga, no se paga. no se Sí, paga, sí. claro. O sea, que están hablando de un látigo pero grande en la iglesia, ¿no? Por eso es que lo odian. Sí, así Porque es. está sacando de la zona de comodidad a mucha gente. Sí, no, y es que a uno que lo saquen de la zona de confort, uno empieza, ¿qué pasó? Pero ahí nosotros, como católicos, es muy difícil mantenernos en esa posición de estar siempre dando ejemplo. No es tan fácil. A veces, en la medida que uno va caminando y caminando y caminando, se da cuenta que, uy, Señor, cuánto me falta, uy, Señor, cómo me equivoco, uy, Señor, mantenerse, la única manera es estar mucho en oración, ¿o no? Sí, pero y sobre todo que uno nunca puede olvidar quién es. Nosotros somos seres imperfectos, somos humanos. Lo que pasa es que el testimonio que uno da no solamente es porque se está portando bien. El testimonio que uno da también es cuando se porta mal, porque uno lo reconoce, pide perdón, demuestra que uno sabe que cometió un error, y eso es un testimonio también. O sea, el testimonio no solamente es en la buena conducta, el testimonio también es en los errores. O sea, cómo maneja uno los errores. Ese es un testimonio. Eso sucede en el matrimonio. En el matrimonio, ¿cómo se mantiene unido? Cuando hay testimonio. Y el testimonio del esposo o la esposa, ¿cuál es? Que sean capaces de agachar la cabeza, reconocer que cometieron un error, que le hicieron daño al otro, pedir perdón de rodillas y asumir las consecuencias, porque va a ser despreciado y humillado por un tiempo, pero esto es la verdad de una relación, y lo mismo es la relación del ser humano con la humanidad, ¿no? Como cristiano, es agachar la cabeza cuando tiene, ¿no? Sí, porque hay algo de lo cual nos critican, a veces con razón, y es cómo uno llega a las parroquias. Cuando yo inicié mi proceso de conversión, lo primero que me dijeron es, no vaya a ir a un grupo de oración de una parroquia, porque esos son solo chismes, son solo peleas, son solo rivalidades. Por eso yo llegué a Peregrinos, porque me dijeron, vaya a un grupo que sea serio, donde no haya todas esas peleas, y llegué allá. Y sí, de verdad que fue una bendición para mí, y yo siempre lo he dicho, yo soy peregrina de corazón, y a donde voy siempre lo soy. A veces la distancia no permite que uno esté tan cerca como quisiera, pero de corazón. Y cuando uno va a otro, porque a veces cuando me distancié un poco de la zona, he tratado de ir a otros sitios, y sí realmente se ve eso. Se ven esas rivalidades, esas peleas. Va uno en la procesión, entonces hablo de Semana Santa, y entonces la señora, yo soy la que mando y yo figuro, y eso es lo que tú dices, es muy humano, pero a veces uno no siente que exista ese deseo de cambiar. Así es. Yo pienso que el testimonio de la iglesia hoy es un testimonio muy golpeado por la misma cultura en que vivimos. O sea, la iglesia debe reflejar a Dios,
y no al mundo. Pero cuando estamos mal, la iglesia comienza a reflejar al mundo. Entonces hoy nos encontramos muchos sacerdotes religiosos y laicos reflejando al mundo en su fe y no reflejando a Dios. Están acomodados, están haciendo lo políticamente correcto, están en conveniencia, adaptando la religión a su cultura, y así encontramos todo este catolicismo extraño de hoy. Usted ve, por ejemplo, comunidades como los jesuitas, especialmente en Latinoamérica y en otros países, que son de morir, unos escándalos increíbles, las herejías que predican, gente escandalizada, por ejemplo, en la Universidad Javeriana aquí en Bogotá, los escándalos que salen de las cosas que enseñan, de la forma en que celebran la Eucaristía, de las cosas que dicen, son aterradoras. Uno le pregunta, esta gente ya no son católicos, ¿y cómo están en la iglesia? ¿Por qué nadie los corrige? Esa es una pregunta bien buena, ¿no? Entonces el testimonio de la iglesia hoy está en problemas, ¿no? Y por eso es muy bueno que el Papa es un Papa tan franco, ¿no? O sea, que él es directo y no se guarda nada. Por eso tiene tanto problema, pero ¿qué importa? Si se trata de decir lo que es, como San Pablo, ay de mí si no predico el evangelio que el Señor me mostró. Eso es lo que está haciendo el Papa, ¿no? Y lo que nos corresponde a todos nosotros. Y yo tengo muchas persecuciones por donde paso, porque precisamente es el trabajo que yo estoy haciendo. Y no porque yo sea nadie especial ni perfecto ni nada, pero sí porque yo conozco lo que tengo que decir con referencia a lo que nosotros debemos hacer como cristianos, ¿no? Como católicos. Y si no estamos hablando así, entonces es modo que nos escondamos, ¿no? Que nos tapemos la boca y nos vayamos para un monte por allá con los profetas falsos que andan encerrando gente en el monte, ¿no? Sí, no es. Sí, porque hay muchos que están ahorita aguardándose, es que para el final de los tiempos desde el 75. Sí, no, en serio. No, claro. Esos son loquitos ya, gente loquita. No, y yo estuve también, por ejemplo, con personas que estaban almacenando las uvas como las almacenaban en la Segunda Guerra, que porque ya esto estaba. Y cuando yo me di cuenta un día, yo dije, yo tenía mi frasco de uvas y dije, Dios mío, ¿yo qué hago con todo esto? Y dije, no, pues si uno está con el Señor no lo va a abandonar. No, yo he conocido frascos de los que tienen 25 años. Ya le da uno hasta pavor probar una cosa. Ya no necesitan afeitar esas uvas. Tienen barba. Claro. Sí, no, eso es... Pero realmente sí, yo digo, ¿cuál es el consejo que le podríamos dar a estas personas que en este momento están siendo maltratadas, que están arrinconadas? Tú tocabas ahorita un tema que es muy importante y es el hecho de que los victimarios en el fondo también son víctimas. ¿Por qué? ¿Por qué se convierten en victimarios? Es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Hay dos circunstancias básicas. La primera, porque fueron maltratados y es la forma como ellos aprendieron a relacionarse con el mundo. Entonces ellos llegan a maltratar. Y los otros, cuando los hijos han sido demasiados consentidos, que no los han aprendido a colocar límites y se vuelven también maltratadores. Entonces en el fondo también resultan siendo víctimas, ya sea de la educación, de sus padres, de esta parte del abandono. Y nosotros aquí tuvimos un testimonio en el cual nos comentaban que una niña estaba en el colegio y de pronto un niño empezó a darle patadas y a darle patadas y a darle patadas, hasta que un día la niña le dice, ¿y tú por qué me pegas? Le dice, es porque me gustas. Entonces, ¿a qué estamos llegando nosotros si vemos el maltrato como la manera de acercarnos? ¿Y por qué? Si analizamos, este niño lo maltrataban. Entonces, cuando aprenden ellos a relacionarse con el medio ambiente, con las personas en el colegio y todo, entonces, incluso para ellos que los papás los golpeen, de pronto es la única manera de relacionarse con ellos. Y eso es muy triste, que nosotros estemos relacionándonos de esta manera. Pues mira lo que yo he descubierto con relación, este es un caso paralelo, ¿no? Un tema paralelo, con la pedofilia en el sacerdote. Resulta que hay muchos seminaristas que entran muy jóvenes al seminario y caen en manos de formadores homosexuales y los violan, ¿no? Y los someten. Y como son tan jóvenes quedan traumatizados por la violación
y al mismo tiempo les cae encima este cura que es un sacerdote y que está celebrando Eucaristía y que lo está confesando y que le está disminuyendo esa violación y haciéndola ver normal, ¿no? Y lo continúa violando. Y esa persona se convierte como en una víctima secreta, como un niño que fue violado, que no era un bebé ni nada, pero era una persona muy joven, y que eso lo traumatizó tanto que lo dejó como detenido en una edad, o sea, su edad cronológica se suspende, y muchos de esos sacerdotes pedófilos fueron violados en el seminario cuando eran bien jóvenes, y luego terminaron ellos también violando niños, ¿no? Violando, porque traen ese problema, tienen un problema grave. Ese no es el caso de la pedofilia en general, esos casos no se pueden generalizar, sí, claro. Pero hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho seminario, desafortunadamente, con esos problemas, con el homosexualismo, y sacerdotes que se aprovechan de sus seminaristas, ¿no? Y hay muchas tragedias así, tragedias. La falta mucha vigilancia en ese aspecto. Y yo pienso, ojalá que la iglesia se despierte más y tengan mucho más vigilancia, especialmente hoy en las comunidades religiosas, que están desenfrenadas y en unos problemas horribles, especialmente con el homosexualismo y el lesbianismo en las religiosas, y no hay control, no hay vigilancia. Yo escucho horrores por donde paso, por todos los países por donde voy, y cuando visito comunidades religiosas y de hombres y mujeres, las historias que me cuentan, ¿no? Lo que está pasando adentro, y por años, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que afectan a las personas, que por eso uno no puede, lo único que uno puede hacer es orar por el victimario también, orar por ese que está haciendo daño, porque uno no sabe de dónde viene ese problema, qué lo creó, ¿no? Y todo esto tiene un origen, necesariamente, porque nosotros sabemos que Dios nos hizo perfectos y nacimos limpios. O sea, hablamos de, claro, el pecado original, pero después de nuestro bautismo nosotros estamos limpios, y un niño es eso, es como una esponjita que va absorbiendo todo, y depende de nosotros qué es lo que le estamos llenando a estos niños. Hace como unos 20 días, un mes, escuché una noticia de la verdad, lloré mucho, que era sobre encontraron unos niños de 8 años teniendo relaciones de 8 años. Estaban reunidos supuestamente para hacer un trabajo en grupo y estaban mirando pornografía y teniendo relaciones sexuales a los 8 años, imitando lo que estaban viendo. Y uno dice, si esto es a los 8 años, ¿qué es lo que cómo tenemos que proteger a estos niños? Pues yo tuve un caso en Canadá, en Toronto, en una escuela de primaria, y habían enfrente de mí, en la primera fila al frente mía, habían 2 muchachos cogidos de la mano. Entonces, y yo cuando los miré durante toda la charla, sabía que había algo anormal ahí, porque se estaban acariciando, hacían de todo. Y después, al final de la charla, que habían preguntas y todo eso, los primeros que preguntaron fueron ellos. Entonces, se paró uno de ellos y me dijo, ¿Dios quiere a los gays, a los homosexuales? Yo dije, Dios nos quiere a todos, porque Él nos creó con amor y Él es amor. Digo, bueno, que yo soy gay y este es my boyfriend aquí, mi novio, y nosotros cuando tengamos la edad nos vamos a casar. Ya, 8 años. Sí, no, es que esto es lo que nos está vendiendo, y eso tiene que ver de pronto con ese concepto que viene del nuevo orden mundial. También tiene que ver con todo esto, porque lo que estamos viendo es una ola que también está atacando toda esta parte, ¿no? Pues no sé si vieron cómo en Noruega y en Suecia habían unas clases en la escuela enseñándole a los niños a dramatizar un matrimonio gay. Los niños están vestidos, 2 muchachitos vestidos para un matrimonio, para enseñándoles esa vida, ¿no? Entonces, claro, es decir, el orden mundial, un orden mundial, un solo orden mundial, que se habla tanto de eso hace tanto tiempo, hace mucho tiempo que ocurrió. O sea, nosotros hace mucho tiempo pertenecemos a un solo orden mundial, desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó manejado
por un orden mundial. Sí, después de la caída del muro de Berlín. No, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial. Desde que terminó la Segunda Guerra. Los aliados, los famosos aliados, todos esa Europa Occidental y Estados Unidos, ellos se unieron y formaron el nuevo orden mundial. Y ellos han mandado en la Tierra desde entonces. En la Tierra no se hace nada sin permiso de ellos, nada. No se mueve un barco con mercancía en el mundo sin permiso de ellos. O sea, tienen custodiados todos los océanos, tienen todo el aire controlado para los vuelos de aviones, el espacio afuera, allá no pueden mandar cohetas cualquiera, ¿no? Tienen todo controlado desde la Segunda Guerra Mundial, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto de que vamos a tener un orden mundial es una noticia bien vieja. Sí, no, ya lo estamos viviendo, pero... desde la Segunda Guerra Mundial. Pero estos efectos que vemos de homosexualismo, lesbianismo, viene desde esa época que nos han estado sembrando absolutamente, es normal, y ese relativismo también viene de la mano con esto. Claro que sí, lógico. Todo, por ejemplo, en el hipismo en los años 60, que cuando aparecen los anticonceptivos, el aborto, el feminismo, todos esos movimientos aparecieron al mismo tiempo todos, ¿no? Era los mismos demonios, ¿no? Que son legiones enteras, que llegan a la humanidad con permiso de Dios, obviamente, porque son como batallas espirituales que Dios permite. Y todo este asedio se va uniendo sin necesidad de que sea planeado en una forma específica. Son grupos independientes, porque una cosa eran las feministas, otros son los que empezaron a promover el aborto, y luego se unieron estos dos grupos, y así se unieron todos los grupos, todo lo que es mal, ¿no? Por eso San Juan dice, todo el que no acepta que Cristo es el Señor es un anticristo. Entonces son dos cuerpos místicos, el cuerpo místico de Dios en Cristo y el cuerpo místico de Satanás, que es todo el que está en el mundo, en los pecados del mundo y que vive en el mundo. Ese es parte del anticristo. Por eso tanta gente esperando el anticristo que una persona cuando es un cuerpo hecho de muchas personas. Entonces el anticristo ya está entre nosotros, y San Juan mismo lo dijo, el anticristo está entre nosotros. Hay muchos anticristos. Todo el que no reconoce a Cristo como el Señor es un anticristo. Y ahí lo da a entender claramente, ¿no? O sea que ya también eso es noticia vieja. El anticristo está acá entre nosotros hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Sí, el anticristo crucificó a Jesús. ¿Cómo será? Claro. Sí. Y nosotros miramos comportamientos y el comportamiento del ser humano sigue, sí, tendremos mucha tecnología, tendremos avances científicos, pero el comportamiento del ser humano sigue siendo muy similar. Sigue siendo maltratador, sigue dejándose llevar, manejan la psicología de las personas, porque a estas personas les manejaron también su psicología para que dijeran, griten, crucifíquenlo, hagan, y es lo mismo que estamos viendo actualmente, ¿o no? Es verdad, lo ves en la política cuando ves los fenómenos que pasan en Colombia ahora en las elecciones, ¿no? Cómo las masas se pueden manipular. Claro, y precisamente lo que vemos es que manejan es la parte psicológica. La gente no vota porque voy a mirar, no, la mayoría de personas votan por emociones. Y a los candidatos, los expertos les aconsejan, mire, usted no vaya con propuestas, vaya con emociones. Y usted cuando habla de amor-odio, con estas emociones que son tan fuertes, es cuando les va a llegar a la gente. La gente no vota por seriedad o por criterio, vota por emociones. Y esto, bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Vamos a hacer como, les pido que cada uno haga como la reflexión sobre el tema que hemos tratado hoy, el tema de la dignidad, el tema de la forma como nosotros podemos, como católicos, colaborar con esta situación que estamos viviendo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, tomamos donde quedamos con lo de la dignidad, y es que nosotros no podemos esperar salvar el mundo, pero sí podemos esperar buscar nuestra salvación en obediencia a Dios, y esa obediencia es precisamente
nuestra dignidad, que tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos de cuidar lo que Dios nos dio, nuestra vida, de cuidar la vida de los que están a nuestra responsabilidad, que están de los que estamos encargados, que Dios nos confió, nuestros hijos, las personas que son vulnerables, que están cerca a nosotros, que son muchos a veces, ¿no? Y especialmente en este mundo tan perverso, hay mucha gente que no sabe discernir todos los daños, los peligros que los rodean, sobre todo la juventud. Y yo pienso que eso es lo que debemos tener muy en cuenta, que nosotros debemos ser un testimonio permanente. Y como hablábamos antes, no solamente testimonios de la buena conducta, sino también buen testimonio en nuestros errores. Sí, pues también de acuerdo con lo que dice el señor Marino, pues ser testimonio de vida, ¿no? Dice el Señor que el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, o sea, abandonarnos a la voluntad de Él, aceptar todo sin renegar. Y algo que hablan ustedes del testimonio, quiero contar algo muy rápido, y es que estaba en una EPS para reclamar unos medicamentos de mi esposa, y estaban unas señoras hablando de la iglesia, de los sacerdotes y demás, y eso que pues yo alcanzaba a escuchar lo que estaban diciendo ellas. Entonces se levantó una señora, la llamaron para el turno, y llegó otra, no señora, yo estaba primero. Entonces la señora que estaba hablando de Dios se puso como molesta y ya empezó ahí. Entonces yo lo pensé, esto, la embarré, yo empecé, dice, esa señora no es testimonio, pues lo embarré, eso que me llegó la tentación, pero dije, no señor, yo no puedo pensar así, pero lo pensé, pues mírate, dice la palabra de Dios, el que se enaltece será humillado. Salí yo a reclamar los medicamentos y no me los entregaron. No, que tiene que traer una fotocopia de la cédula. Le dije, mire señorita, tengo la cédula original de mi esposa. Que no, y puede traer. Mejor dicho, me sentí humillado, y que la señora me dijo, yo no voy a apoyar el hurto. Y cuando me dijo así, yo le dije, no sea atrevida. Y yo después me fui pensando y le pedía perdón al Señor. Y dije, yo pensé mal de una persona que hablaba de los sacerdotes, que hablaba de ti. Y mira yo, Señor, qué testimonio soy. Ya poniéndome mal genio, en vez de aceptar lo que tú permitías que me sucediera. Entonces lo que hice, o sea, no solo las cosas buenas, todo el tiempo nosotros tenemos que hacer testimonio y también reconocer que nosotros somos pecadores. Siempre, como dice una oración, siempre caídos, todo el tiempo como ese ladrón que estaba al lado del Señor. Señor, ten misericordia de mí. Bueno, es verdad, el cambio comienza en nuestro corazón, ese es el verdadero cambio. Y llegamos al final de nuestro programa, y desde el fondo de sus corazones recuerden que la paz comienza con una sonrisa.